Somos un ente ¿cómo? Completo. Nosotros solamente aplicamos eso cuando estamos bregando con un evangélico, tratando de que el evangélico entienda que cuando el ser humano muere, su alma no se va al cielo, sino que nosotros somos un alma. Pero en la vida diaria, cuando nos toca traer esa doctrina, la de la naturaleza, para la vida diaria, nos enredamos. Y inconscientemente, como los evangélicos llegamos a suponer, lo espiritual es una cosa y lo material es otra otra cosa, y hacemos una división entre lo espiritual y lo material. Esa es la razón por la que algunos de nuestros hermanos creen lo importante es el corazón y lo espiritual. Lo importante es que yo vengo el sábado y adoro a Dios no le importa lo material. Si yo traigo o no traigo el diezmo, nadie tiene que meterse en eso porque eso no tiene que ver nada con mi vida espiritual. Esa es una visión platónica, griega de las cosas. Porque desde la perspectiva bíblica no hay tal cosa de que lo espiritual es bueno y lo material es malo. El ser humano es la combinación de polvo de la tierra, que es materia, con el espíritu de vida que es ¿qué? Espiritual. Entonces, lo material y lo espiritual van como, hermanos. ¿Van cómo? Van juntos. Por eso, cuando Dios iba a levantar un monumento a la espiritualidad, un santuario donde Él iba a habitar y que llenaría ese santuario con su gloria, dice Éxodo 40, esa obra de naturaleza espiritual comenzó con una petición: ¿espiritual o material? Material. ¿No es eso lo que dice Éxodo 25? ¿Cómo comienza la construcción del santuario? A ver, comiencen a leer, versículo 1. ¿Cómo dice? Ajá. Muy bien, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés? Pide a los hijos de Israel, ¿el qué? Hermanos, miren, ¿a quién fue que Dios le dijo eso? No, vayan a la Biblia, no me adivine de la mente. Lea el texto otra vez y respóndame la pregunta. A Moisés. ¿Qué Dios le dijo a Moisés? Ve a los hijos de Israel y ¿qué? ¿Qué? Pide ofrenda. ¿Y cómo tenía que ser esa ofrenda? Ok, fíjense. Yo sé que ustedes son más espirituales que Dios y Moisés juntos, pero ese es el caso de ustedes, yo no. Ustedes hubieran comenzado así: 70 días de ayuno y oración y 40 madrugadas, y después de 40 madrugadas y 70 días de ayuno y oración, vamos a ir al pueblo a decirle que dé una ofrenda para construir el templo. Dios y Moisés, que son más pragmáticos que ustedes, no dan vueltas. Y que mire, que oremos, y que no se le puede hablar directamente del dinero, que mejor digámosle que es el corazón, y que después del corazón ellos pueden dar, y todos esos trucos que nosotros usamos para intentar que la gente sea fiel. No, Moisés, venga acá, usted es el líder de la iglesia, del pueblo. Sí, soy yo. Ok, usted tiene que ir al pueblo y decirle al pueblo que hay que dar una ofrenda para construir el templo. Moisés, el más grande líder que ha tenido el pueblo de Dios, tuvo que ir y poner su cara frente a la iglesia y decirle: den ofrendas. Den ofrendas para construir un santuario, para un servicio espiritual. Porque Dios no hace esa división que hacemos nosotros. Lo espiritual es una cosa y lo material es otra. No.
La obra del santuario, una obra espiritual, estaba de la mano con una obra material que el pueblo tenía que hacer. Y era, ¿dar qué? ¿Dar qué? Ofrenda. Y yo quiero que hoy hablemos un poquito de Moisés y Pablo lidiando con la iglesia para que den ofrendas, asumiendo su papel como líderes para producir un cambio espiritual en la gente y que ese cambio espiritual lleve a la gente a traer ofrendas. Me gusta mucho que en esta primera petición que aparece aquí en Éxodo capítulo 25, Dios presenta dos elementos clave de la ofrenda. La ofrenda es obligatoria, es voluntaria. ¿Cómo debe ser la ofrenda? Pero eso no evita que el líder ¿qué haga? Porque a veces nosotros como líderes justificamos nuestro incumplimiento diciendo, es que eso es si el hermano quiere. Sí, es si el hermano quiere aceptar lo que el líder le está proponiendo. ¿Me captan? El líder tiene que decirle a la iglesia, hay que ofrendar. El hermano decide si lo va a hacer. Dos características da Moisés o da Dios voluntariamente. ¿Y cuál es la otra? ¿Y cuál es la otra? De corazón. Hay un compromiso que yo tengo, pedir la ofrenda, enseñar sobre la ofrenda, explicarle a la gente cómo se usa la ofrenda, decirle a los hermanos para qué vamos a usar la ofrenda, como hizo el contador hace un ratito. Y es el compromiso del hermano responder voluntariamente a mi enseñanza y hacerlo de corazón. Así comienza la construcción del santuario. Elena de White, que no era así tan espiritual como somos nosotros, tiene una declaración que yo siempre he dicho, ¿y no será que había que editarla y arreglarla? Si yo hubiera escrito la declaración, yo hubiera dicho así: la obra de Dios en esta tierra necesita consagración y dinero. ¿Saben cómo la puso la sierva de Dios? La sierva de Dios la puso así: la obra de Dios necesita dinero y consagración. Primero dinero y después nosotros, ¿verdad que no estamos de acuerdo con eso? Nosotros queremos que sea al revés. Conságrate y después da ¿qué? El dinero. Jesús en Mateo 6. Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. No fue así, hermano, que Jesús lo dijo. Es que Jesús no es como nosotros. Jesús no dijo, dame tu corazón y después dame ¿qué? Y después dame el dinero. Jesús dijo, a ver, ¿dónde está tu dinero? ¿Dónde está? Allí está ¿qué? ¿Ustedes están captando a Moisés, a Elena de White y a Jesús? Yo sé que estoy rompiendo, que le estoy rompiendo. No es dame el corazón y después dame el dinero. No es dame consagración y después dame el dinero. No es dame espiritualidad y después dame el dinero. En los tres casos, tres autores inspirados comienzan: dame el dinero y con el dinero yo voy a construir lo espiritual que es el santuario. Dame dinero y con el dinero yo voy a hacer que la iglesia sea consagrada. Dime dónde está tu dinero y ahí vamos entonces a poner tu corazón. Si Dios logra
que el dinero de los hermanos de la iglesia venga a la iglesia, ahí en la iglesia va a estar el ¿qué? Ahí va a estar el ¿qué? ¿Ves que lo dicen con timidez? Porque ustedes no lo creen. Pero yo estoy citando la Biblia o me lo estoy inventando. Vamos a hacer una dinámica. Demuéstrame que es contrario. Porque usted no lo quiere creer. Y llamó Jehová a Moisés y le dijo: consagrémonos, oremos, pidamos el Espíritu Santo y después construyamos el santuario. Llamó a Moisés y le dijo: pídeme una ofrenda. Y con la ofrenda construiremos el santuario. Elena White: necesitamos dinero y consagración. Jesús: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si pones tu dinero, tu tesoro en la obra de Dios, te estás poniendo tú mismo ¿dónde? En la obra, porque Dios no está haciendo esa separación entre lo espiritual y lo material que hacemos nosotros, porque para Dios lo material y lo espiritual van juntos, van de la mano. Cuando el miembro de iglesia deja lo espiritual fuera de la tesorería de Dios, Elena White dice: ay, lo que pasa es que ese miembro lo que está haciendo es llevando su dinero a la tesorería de Satanás. Y dice ella en Consejo sobre Mayordomía Cristiana: solo hay dos tesorerías en la tierra, dos: la de Dios y la del diablo. Cuando Moisés le dijo al pueblo: tráiganme la ofrenda, Moisés le está dando la oportunidad al pueblo de sacar el dinero de la tesorería del diablo y traerlo ¿a dónde? ¿Traerlo a dónde, hermanos? A la tesorería de Dios. Y al estar en la tesorería de Dios, entonces la obra de Dios iba a tener los recursos necesarios para que el pueblo pudiera consagrarse. Porque sin santuario no iba a haber consagración en el pueblo. Pongamos un par de ejemplos prácticos. ¿A ustedes les ha tocado dar campañas evangelísticas en su iglesia local? A ver, tesoreros, ¿tienen que dar campaña evangelística en su iglesia local? Tesoreros, levántenme la mano. ¿Dan campaña evangelística en su iglesia local? ¿No han estado dando campaña ustedes? ¿Cuándo fue la última vez, tesoreros, que en su iglesia se dio una campaña y no hubo que poner un peso para la campaña? ¿Puede alguno de ustedes decirme? En mi iglesia la dimos y ni un solo peso se gastó. ¿Verdad que cada vez que van a dar una campaña hay que pensar en qué? ¿Hay que pensar en qué? ¿Hay que pensar en qué? Hay que pensar en dinero, porque o hay que traer a un predicador, o hay que darle el pasaje al predicador, o hay que comprar material para la campaña evangelística, y hay que pagar la luz, y hay que limpiar el templo, y hay que tener un equipo de sonido. Y cuando se invierte ese dinero, entonces el mensaje llega y la gente ¿qué hace? Se entrega y se consagra a Dios. Pero no hay misión sin dinero. No se construye santuario sin ofrenda. Y nada de que, bueno, es que a mí no me gusta Aliot y Besalael, así que yo voy a tomar esta ofrenda y la voy a mandar para el santuario que está en Betel, porque a mí me gusta más ese santuario. Nada de que yo pueda agarrar y desviar la ofrenda para otras cosas. Moisés fue claro, o Dios fue claro: tráeme la ofrenda. Yo quiero que veamos cómo responde el pueblo cuando un líder de Dios, consagrado a Dios, entiende este tema desde la perspectiva de Dios y viene
a la iglesia, viene al pueblo, le plantea la visión que Dios le ha dado, cómo reacciona la iglesia. Y lo vamos a ver con dos casos, si nos da el tiempo. Vamos, Éxodo 25, sigue avanzando. Moisés viene y va diciendo todo lo que Dios le dijo que había que construir y cómo había que construirlo y cuáles eran las herramientas que tenía que utilizar para la construcción. Moisés termina de presentarle al pueblo el proyecto. Versículo 20. Entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, todo aquel a quien su corazón impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo ¿qué? ¿Trajo qué? ¿Lo están leyendo? No. Versículo, que yo no le dije el texto. Versículo 21. Versículo 21. Éxodo 35, 21. Y todo aquel a quien en su corazón impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda ¿a quién? Noten, corazón, espíritu, voluntad son elementos que no son tangibles. Es que mi corazón es limpio, yo no lo sé. Es que mi espíritu está en consagración a Dios, yo no lo sé. Es que mi voluntad es del Señor, como dice el himno, que mi vida entera esté, ¿cómo es que dice? Consagrada a ti, mi Dios. Yo no sé de eso. Yo lo que sé es que el corazón, el espíritu y la voluntad manifestaron que estaban en sintonía con Dios, trayendo ¿qué? ¿Trayendo qué, hermanos? Si ustedes nos integran, yo no le voy a hacer caso a Jorge y voy a predicar hasta las 2 de la tarde. Así que intégrense para que avancemos. ¿Trajeron qué? Te voy a hacer una pregunta, tesorero y director de mayordomía. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes le dieron un informe a su iglesia explicándole a la iglesia: miren, hermano, hay que hacer esto, se necesita esto, tenemos esto? ¿Ustedes se dieron cuenta que nosotros no le informamos a la iglesia la condición de la iglesia? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un informe a la iglesia? No a la junta, a la iglesia. Lean el manual. El manual dice que usted debe darle un informe financiero a la iglesia por lo menos una vez cada 3 meses. Cuando el líder informa al miembro y le plantea al miembro la necesidad de lo que hay que hacer, y el miembro capta la visión que a través de la oración y de la consulta Dios le ha dado al líder, la iglesia responde. Y un pueblo malo como era el pueblo de Israel, acababan de preparar el becerro de oro. Eran unos bandidos, unos delincuentes espirituales esos israelitas. Pero saliendo de ahí, comprendieron lo que Dios quería, y el texto dice que todos los hijos de Israel trajeron una ofrenda. Y subraye eso. ¿Cuánto fue que lo trajeron? ¿Cuánto fue que lo trajeron? ¿Cuánto fue que lo trajeron, hermanos? No es que Moisés, hay un grupito que se quedó. Hay que averiguar qué le pasó a ese grupito. A ver si fue que no entendió. A ver si es que él cree que yo me voy a robar eso y no tiene confianza en mí. Pero nosotros no podemos descansar en el trabajo de guiar a los miembros al proceso de construcción de la obra y el avance de Dios en esta tierra, mientras nosotros no entendamos que cuántos tienen que contribuir. ¿Cuántos tienen que contribuir, hermano? A veces nosotros nos conformamos con esto. El hermano Vladimir entregó su diezmo, pero el hermano Vladimir no dio ¿qué? No dio ofrenda.
El problema con eso es que si el hermano no da ofrenda, no se puede construir el santuario. Porque el santuario no se construye con diezmo. ¿Y cuántos son los que tienen que dar? Así que si yo veo que el hermano Vladimir no está dando la ofrenda, yo tengo que venir a hablar con el hermano Vladimir y tratar de que el hermano Vladimir se integre para que al final de mi gestión como director de mayordomía, como tesorero, yo pueda pararme frente a Dios y decirle al Señor: encontré una iglesia que solamente ofrendaban 10 de 40 hermanos, pero Señor, gracias a ti y al trabajo que hemos hecho ahora, ¿cuántos hermanos ofrendan? ¿Cuántos hermanos ofrendan? Todos. Todos. Pero sigamos leyendo en Éxodo 35, versículo 22. Y dieron, oigan, tanto, ¿cómo que? ¿Dieron hombres? Nuevamente aquí se está haciendo énfasis en qué es. Todos de corazón generoso. Trajeron cadenas, zarcillos, anillos, aretes, brazaletes, toda clase de joyas de oro. Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino, pelos de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo o pieles de tejones, eso es piel fina, tejones, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Versículo 25. No, señores, que yo no tenía plata, ni tenía oro, ni tenía bronce, ni tenía piedras preciosas. ¿Significaba que yo no podía ofrendar? ¿Qué dice el versículo 25? Las mujeres que no tenían piedras preciosas, ¿qué hicieron? Le dijeron al Señor: mira, Señor, lo que yo puedo hacer es hilar, coser, tejer para ti. Y entonces vinieron esas mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó, hilaron hábilmente pelo de cabra. Y nuevamente en el versículo 29, de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra que Jehová había mandado, trajeron ofrenda voluntaria. ¿Pero cuántos entraron al proyecto? Todos. Capítulo 36. Los hombres que recibieron la orden de construir el santuario, versículo 3 del capítulo 36 dice: ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la ofrenda del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés, versículo 6, mandó a pregonar al pueblo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más labores para la ofrenda, porque dice el versículo 7 que la ofrenda faltaba. ¿O qué? Sobraba. Hermanos, aquí hay una diferencia demasiado radical con nosotros. Nosotros decimos: somos el Israel de Dios. Somos el pueblo llamado a darle continuidad a la obra que el Señor comenzó. Las promesas que Dios hizo a Israel ahora se van a cumplir en nosotros. Pero pregúntenle al tesorero qué es lo que le hace falta a él en este campo. Pregúntele a él. Pregúntele a la tesorera qué es lo que le hace falta en su iglesia.
ofrenda. ¿Será que algún día llegará el momento en el que Dios le diga a los adventistas del séptimo día: ya hay demasiado dinero para la obra, ya, no entreguen más? ¿Sabe por qué ese momento no llega? Porque los que ofrendan son un 30% de los hermanos de la iglesia, un 40% de los hermanos de la iglesia, un 50% de los hermanos de la iglesia. Es decir, ese sector, y ese es el otro problema, el sector infiel que hay en la iglesia no nos impide avanzar, porque hemos avanzado. Y nosotros que tendemos al triunfalismo siempre estamos, ¿verdad?, exaltando el avance que Dios nos ha dado. Pero no es lo mismo poder avanzar con las dos piernas a tener que avanzar con una sola. Yo voy avanzando, voy a predicar hasta la 1, voy avanzando. Ahora sí, voy avanzando, pero voy avanzando con una sola pierna. Y el asunto es que el tesorero se siente contento en la iglesia y dice: hermanos, y recaudamos un 20% más que el año pasado, y Dios ha sido bueno, la pandemia y que no sé cuántas cosas. Pero si las dos piernas estuvieran funcionando, yo no estuviera alcanzando un 20, un 30%, yo estuviera alcanzando un 300, un 400%. Pero la iglesia tiene que avanzar lenta, porque la iglesia tiene que cargar a un gran número de hermanos que no ofrendan. Entonces yo no puedo celebrar mi aumento del año pasado si no estoy completamente convencido que debo trabajar con ese grupo que hizo que mi aumento fuera menos. Yo no estoy, hermano, diciéndole que no celebren porque aumentaron. Lo que le estoy diciendo es: tenemos que mirar hacia ese grupo que impidió que el avance fuera ¿qué? Mayor. Porque no se integró a la devolución de las ofrendas. Pero hay un detalle que yo quiero cerrar mi presentación de esta mañana con ustedes. ¿Por qué fue que la ofrenda dio y sobró? Ya hemos visto que dieron obligados o voluntarios, que dieron con el corazón de mala gana o que lo dieron con un corazón dispuesto. ¿Dieron con generosidad o sin generosidad? Dieron con generosidad. Pero hay un detalle muy lindo que nosotros lo leemos en el año bíblico y le seguimos de largo. Capítulo 38. Capítulo 38, 8. Y también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Miren el detalle. ¿Con qué? El famoso lavacro. ¿Con qué fue hecho? ¿Con qué fue hecho? Con espejos. ¿Espejos de qué? De bronce. ¿Y a quién pertenecían los espejos? ¿A quién pertenecían los espejos? Fíjense que es interesante que la Biblia no dice: y el candelabro fue hecho con el oro que dieron los hombres. No dice: y la madera con la cual se creó la base del arca del pacto fue dado por tal familia. Sin embargo, Moisés viene detallando la construcción de cada mueble y se detiene aquí. Voy a explicar esto. El lavacro, el lugarcito donde
el sacerdote tenía que limpiarse antes de proceder con su servicio en el santuario, ese lavacro fue hecho con los espejos de las mujeres. Porque el énfasis fue hecho con los espejos de las mujeres. En nuestro tiempo, un espejo, tenemos 500 espejos en la casa. En ese tiempo no era así. No era así. Y el espejo era una parte sumamente importante para la mujer. Exageradamente importante. Si usted le preguntaba a la mujer qué era lo más valioso que tenía, la mujer iba a decir: mi espejito de bronce. Egipto eran especialistas fabricando espejitos de bronce. Usted visita el Museo del Cairo y hay grandes exposiciones de distintos tipos de espejos, de eso que sacaron las mujeres israelitas cuando vinieron de Egipto. Ahí la mujer con su espejito y en el desierto, pero ahí mirándose para peinarse y arreglarse para su marido. Pero viene el texto y dice: el primer mueble con el que interactuaba el sacerdote al entrar al santuario fue construido con los espejos de las mujeres. En otras palabras, el santuario comenzó cuando un grupo de la iglesia estuvo dispuesto a dar lo que era más importante para él. Y para las mujeres no había nada más importante que el espejo. Al dar el espejo, simbólicamente, ellas le estaban diciendo a Dios: nos estamos entregando nosotras a ti. Y el ejemplo de las mujeres fue el que sirvió de modelo para que todo el pueblo se desbordara. Porque si la mujer estuvo dispuesta a dar lo más valioso que tenía, su espejo, ¿cómo es posible que yo, Vladimir, no voy a estar dispuesto a dar también lo más valioso? ¿Y cómo es posible que el otro no esté dispuesto a dar lo más valioso? Lo que quiero que tú entiendas es que Israel no dio de lo que le sobraba. Sobró ofrenda porque Israel lo dio todo. Y cuando nuestro pueblo entienda eso, cuando nuestro pueblo no ande sumando y restando a la hora de ofrendar, cuando entendamos que la ofrenda es un gesto espiritual incluso superior al diezmo de la perspectiva mía, yo no andaré calculando, ¿y qué es lo que voy a dar? ¿Por qué digo que es superior al diezmo? Porque ya el diezmo Dios lo consagró. Pero cuando yo ofrendo, yo le estoy diciendo al Señor: ahora soy yo el que me voy a consagrar a ti. Y qué mejor que la consagración sea completa. Segunda de Corintios 8, cuando Pablo está hablando de la ofrenda de los macedonios, Pablo dice: y dieron abundantemente de su pobreza, y dieron mucho más de lo que yo esperaba. Y dice Pablo: porque se dieron a sí mismos. Cuando Dios decidió darle una ofrenda a este mundo pecador para poder salvarlo, ¿recuerdan la medida que Dios dio para la ofrenda? Pablo dice en Gálatas 1:4 que Cristo se dio ¿cómo? ¿Cómo? A sí mismo. Y luego en Efesios dirá: como una ofrenda santa y agradable. Pero no hay una ofrenda que Dios pueda recibir a menos que esa ofrenda esté dispuesta a darle a Dios
lo mejor que tú y yo podamos tener. Porque esa ofrenda es un símbolo de mí mismo como entrega a Dios. Mucho cuidadito con él, que la ofrenda es voluntaria. Y como la ofrenda es voluntaria, yo puedo dar 10 de diezmo y 1 de ofrenda. O 2 de ofrenda. O no dar nada de ofrenda. Porque eso me pone a mí en un juego espiritual peligroso. Tú tenías 10 vacas. De esas 10, ¿cuántas pertenecían a Dios? Una, porque el Dios lo decidió, Levítico 27, 30 en adelante. El diezmo es mío, me lo consagras a mí. Usted podía agarrar de las 10 la vaca más fea, la más flaca, la menos productiva, la coja, la ciega, y decirle a Dios, eso es lo que te toca de diezmo. Y Dios no tenía ningún problema con eso. Pero cuando llegaba el momento en el que tú le decías a Dios, ahora viene la parte que yo Señor, voy a consagrar para ti. Curiosamente, cuando era la parte que me tocaba darle a mí a Dios, fíjense que ahí Dios puso requisitos. Dios no cree en el famoso refrán de que a caballo dado no se le mira diente. Cuando tú venías donde Dios veía que tú tenías 10 vacas y que tú le agarraste la más fea, la más flaca, la menos productiva para traérsela a él de ofrenda. ¿Saben qué Dios te decía? De diezmo te la acepto, de ofrenda llévatela. Pero Señor, la ofrenda es voluntaria, llévesela. Pero llévesela, a mí usted no me va a entregar un disparate. ¿Lo captan, hermanos? Y la ofrenda tenía que ser de buena calidad, la ofrenda tenía que ser lo mejor del ganado, la ofrenda tenía que ser las primicias de la cosecha, la ofrenda no podía ser cualquier cosa, porque Dios era más exigente a la hora de recibir la ofrenda del pueblo de lo que lo era a la hora de recibir el diezmo, porque la ofrenda era lo que simbolizaba, Señor, aquí estoy yo. ¿Y qué tú me estás trayendo, Vladimir? Te estoy trayendo mi espejo, que es lo más valioso que tengo. Ok, si es así, la acepto. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? ¿Qué es eso que tú no quieres entregarle a Dios? ¿Cuál es ese tesoro que te hace que te aferres fuertemente y no quieres entregarlo? La obra de Dios en esta tierra será completada cuando nosotros, más que una ofrenda, motivemos a nuestro pueblo a convertirse en cuerpo y alma una ofrenda para Dios. Y cuando cada hermano, como dice Romanos 12, se presente delante de Dios como una ofrenda viva ante el altar, y ya el hermano no ande sumando qué doy, qué no doy, estoy dando mucha ofrenda, estoy dando poquita ofrenda, sino que el hermano piense, la obra de Dios es maravillosa, la obra de Dios es demasiado grande, la obra de Dios es demasiado importante. Yo me voy a desbordar para darle a Dios no solamente lo que tengo en el bolsillo, sino para darle a Dios mi propia vida. Entonces los adventistas del séptimo día veremos el momento donde se nos dirá, ya, no traigan más ofrenda, ya la obra llegó a su punto, ahora nos vamos a vivir para siempre al reino de los cielos. Pero eso no va a suceder hasta que un Moisés se pare en la iglesia y con la autoridad y el poder de Dios desafíe esa congregación a ofrendar generosa y fidedignamente para que la obra del Señor avance. ¿Hay algún Moisés esta mañana aquí? A ver, ¿quién es ese Moisés que está aquí, que va a ir a su congregación ahora y le va a decir a su congregación, aquí está la visión de Dios, aquí está el plan de Dios, necesitamos que tú ofrendes? ¿Te gustaría que tengamos una oración?
Si tú eres ese Moisés, yo te invito a que te levantes. Y si sientes, pastor, no me siento con la capacidad de ser ese Moisés, entonces también levántate para que le pidamos a Dios esa capacidad. Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia diciéndote que queremos ser como Moisés. Queremos tener la capacidad de presentarle tu visión al pueblo. Queremos explicarle a tu pueblo la grandeza de la obra que tú nos has encomendado y desafiar a tu pueblo a ofrendar voluntaria, generosamente y de corazón para que esta obra, Señor, pueda avanzar 10 veces más rápido de lo que lo he estado haciendo. Te agradecemos, oh Padre, porque a pesar de la incapacidad nuestra y de la falta de fidelidad en la iglesia, tu obra ha estado conquistando espacios, llegando a más personas. Pero Señor, queremos acelerar el paso y para eso necesitamos un pueblo que se entregue completamente a ti. Queremos como líderes entregarnos nosotros y pedirte, Señor, que nos dote de tu Espíritu Santo para que nosotros como Moisés podamos guiar a que todos los miembros de la iglesia puedan contribuir con una ofrenda que permita que tu obra avance a paso rápido en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.